El avión corta el Atlántico Sur a pocos metros del agua, tan bajo que el mar parece levantarse para tocarlo. La cabina vibra con violencia, el horizonte se sacude y cualquier error, cualquier segundo fuera del cálculo significa una muerte inmediata. No hay margen, no hay segunda oportunidad, solo velocidad, silencio y una tensión absoluta. El piloto sabe que puede haber sido detectado, o tal vez no. No hay forma de saberlo. El radar enemigo puede estar ciego, o puede estar cerrando la solución de tiro en este mismo instante. Al frente emerge la silueta gris de un buque británico, grande, moderno, fuertemente armado. Un objetivo que, según toda la lógica militar, jamás debería ser atacado por un avión tan simple, tan limitado, tan vulnerable. Pero él sigue adelante. A segundos del blanco, el piloto acciona el comando, la bomba se libera del soporte, por una fracción de segundo parece flotar en el aire antes de iniciar su caída brutal hacia el casco británico. El Skyhawk rasga el cielo en fuga, casi tocando las olas, mientras detrás de él el impacto rompe la lógica de la guerra naval moderna. Explosión, fuego, humo negro elevándose desde el centro del buque. Lo imposible acaba de ocurrir. La doctrina naval británica, construida sobre sensores, misiles y tecnología de punta, acaba de ser vulnerada por un ataque que parecía pertenecer a otra época. Un piloto, con medios limitados, enfrentó a una flota moderna, voló por debajo del radar, cumplió la misión y sobrevivió, mientras muchos de los suyos no regresaron. Ese piloto era Carlos Alberto Cachón. Pero para entender cómo un hombre llegó a ese punto, cómo un avión diseñado décadas antes logró desafiar a buques del siglo XX, es necesario retroceder en el tiempo. Mucho antes del ataque, mucho antes de la explosión, mucho antes de que el Atlántico Sur se convirtiera en un campo de batalla. A comienzos de 1982, el Reino Unido aún no estaba oficialmente en guerra, pero ya se movía como si lo estuviera. En puertos lejanos, buques eran preparados, órdenes circulaban con urgencia, y una fuerza de tareas comenzaba a concentrarse para cruzar el océano más largo del planeta. El destino, un archipiélago frío, remoto y aparentemente insignificante para la mayoría del mundo: las Islas Malvinas. En Londres, la decisión ya estaba tomada. No se trataba solo de territorio, se trataba de credibilidad, de prestigio internacional y de demostrar que una potencia aún podía proyectar fuerza a miles de kilómetros de casa. Portaaviones, destructores, fragatas y submarinos comenzaron a desplazarse hacia el Atlántico Sur en una de las mayores operaciones navales británicas desde la Segunda Guerra Mundial. Del otro lado del océano, la situación era completamente distinta. En la Argentina no existía una flota gigantesca cruzando el mar con tranquilidad industrial. No había superioridad tecnológica, no había margen presupuestario. Había urgencia, había improvisación y había conciencia plena de inferioridad material. Los pilotos sabían que, si la guerra se desataba por completo, sería una guerra asimétrica, desigual y extremadamente peligrosa. En las bases aéreas del sur del continente, Río Gallegos, San Julián, Río Grande, la actividad se intensificó de forma abrupta. Los aviones disponibles no habían sido diseñados para atacar buques modernos. Las bombas no eran navales. Los sistemas de puntería eran básicos. Y aún así, se entendía que esos serían los medios con los que se combatiría. Las distancias imponían una sentencia silenciosa. Cada misión se realizaría al límite del alcance. El combustible apenas alcanzaría para ir y volver. No habría tiempo para maniobras prolongadas. No habría segundas pasadas. Y en muchos casos, no habría rescate posible si algo salía mal. Los pilotos comenzaron a entrenar perfiles que jamás habían practicado en combate real. Vuelos a ras del mar, ataques directos en línea recta, salidas a máxima velocidad. Todo debía ser simple, rápido
y brutalmente preciso, no por doctrina, sino por necesidad. Carlos Alberto Cachón era uno de esos pilotos. No se veía a sí mismo como un héroe. Ninguno lo hacía. Eran profesionales que entendían que el improviso no era una elección, sino una imposición. Volar bajo no era valentía, era supervivencia. Atacar de frente no era audacia, era la única posibilidad. Mientras la flota británica avanzaba por el Atlántico Sur, en las cabinas argentinas se asumía una verdad dura. Cuando llegara el momento, no habría superioridad aérea, no habría cobertura suficiente y no habría margen de error. Solo habría la misión, y el cielo no perdonaría. Y cuando la guerra finalmente comenzó, cada despegue sería una apuesta contra el tiempo, la tecnología y la muerte. Cuando comenzaron los primeros contactos reales, la teoría se desintegró en segundos. Nada de lo que estaba escrito en manuales encajaba con lo que ocurría en el Atlántico Sur. Los pilotos argentinos descubrieron muy pronto que no enfrentaban un enemigo abstracto, sino una flota moderna, equipada con radares avanzados, misiles antiaéreos y cazas diseñados específicamente para interceptarlos. Los A-4 Skyhawk no habían sido pensados para ese escenario. Eran aviones robustos, confiables, pero simples. No tenían radar de ataque moderno. No tenían sistemas de guerra electrónica eficaces. No podían lanzar misiles guiados a distancia segura. Para cumplir la misión, debían ver el blanco con sus propios ojos, y eso implicaba acercarse demasiado. El primer gran problema apareció de inmediato: las bombas. Las bombas disponibles no eran navales. Estaban diseñadas para pistas, vehículos o posiciones terrestres. Al ser lanzadas desde muy baja altura, muchas no alcanzaban a armar correctamente sus espoletas antes de impactar. El resultado era devastador para la moral: impactos directos que no explotaban, golpes que atravesaban cascos sin detonar, oportunidades únicas que se perdían en silencio. Pero no había tiempo para detenerse. Los pilotos comenzaron a ajustar perfiles de ataque casi de manera empírica. Volar aún más bajo, soltar la bomba en el último segundo posible, aumentar la velocidad, reducir cualquier maniobra innecesaria. Cada misión aportaba una lección brutal que debía ser aplicada en la siguiente. La guerra se estaba aprendiendo en tiempo real y el costo de cada error era una vida. Fue entonces cuando una verdad se impuso sin discusión. Volar por debajo del radar no era una opción táctica, era una condición de supervivencia. A alturas normales, los Skyhawk eran detectados con facilidad. Los Sea Harrier británicos podían interceptarlos antes incluso de que alcanzaran la flota. Los misiles antiaéreos cerraban el espacio con rapidez letal. En cambio, a pocos metros del mar, el radar enemigo se volvía inestable. El eco se mezclaba con las olas. El tiempo de reacción se reducía a segundos. Ese era el único espacio donde el avión simple podía enfrentarse al buque moderno. Los primeros ataques confirmaron la lógica. Las aproximaciones rasantes lograban penetrar el perímetro defensivo. Los buques se veían obligados a maniobrar de forma desesperada. El fuego antiaéreo se activaba tarde. El caos se instalaba en los centros de información de combate británicos cuando los contactos aparecían demasiado cerca. Pero el precio era altísimo. Cada ataque era prácticamente suicida. No existía una segunda pasada, no existía margen para corregir el error. El piloto entraba, soltaba la bomba y salía a máxima velocidad, con combustible crítico, mientras misiles y proyectiles lo perseguían. Muchos no regresaron. Algunos fueron alcanzados en la salida. Otros cayeron al mar sin que nadie pudiera hacer nada. Carlos Alberto Cachón volaba en ese contexto. No era un improvisado, era un piloto entrenado, pero incluso el entrenamiento más riguroso no prepara a nadie para volar a metros del agua, bajo fuego real, sabiendo que una mínima falla mecánica o un segundo de duda significan el final. Cachón comprendió rápidamente que la disciplina y la frialdad eran tan importantes como la valentía.
No se trataba de gestos heroicos, sino de ejecutar la misión exactamente como estaba planeada. En las bases del continente, las noticias llegaban fragmentadas. Un buque dañado, un avión perdido, un piloto que no regresó. El impacto psicológico era profundo, pero no detenía las operaciones. Cada ausencia reforzaba la determinación de quienes debían despegar el día siguiente. No por fanatismo, sino por un sentido profesional extremo. Si la misión debía cumplirse, alguien tenía que hacerlo. Para los británicos, aquellos primeros días fueron una sorpresa amarga. La flota no estaba siendo atacada desde lejos como preveían los modelos teóricos. Estaba siendo desafiada desde abajo, desde un espacio que la tecnología no dominaba por completo. El Atlántico Sur se convirtió en un entorno hostil, donde la superioridad técnica no garantizaba invulnerabilidad. La guerra había entrado en una fase decisiva, y en ese escenario, cada misión posterior sería más peligrosa que la anterior, porque el enemigo aprendía, ajustaba defensas, refinaba procedimientos. El margen para el error argentino se reducía aún más. Para pilotos como Cachón, eso significaba una sola cosa: la próxima misión sería todavía más difícil que la anterior. A medida que los días avanzaban, la Royal Navy comenzó a comprender una verdad incómoda. No estaba enfrentando ataques improvisados sin método. Estaba enfrentando una forma de combate que explotaba exactamente sus puntos débiles. La tecnología británica era superior en casi todos los aspectos, pero dependía de una premisa central: detectar al enemigo con tiempo suficiente para reaccionar. Y eso, en el Atlántico Sur, ya no estaba ocurriendo. Los ataques rasantes se volvieron cada vez más frecuentes. Los radares captaban ecos confusos que desaparecían entre las olas. Las alarmas sonaban tarde. Los sistemas antiaéreos entraban en acción cuando los aviones ya estaban encima del blanco. En muchos casos, los operadores apenas tenían segundos para identificar, clasificar y responder. A veces, ni siquiera eso. Los centros de información de combate británicos comenzaron a operar bajo una presión constante. Cada contacto no identificado podía ser un Skyhawk. Cada punto que aparecía repentinamente en el radar obligaba a maniobras defensivas bruscas. Los buques ya no navegaban con la sensación de control absoluto. La incertidumbre se había instalado en la flota. Para los pilotos argentinos, la situación también empeoraba. Cada misión exitosa hacía que la siguiente fuera más peligrosa. Los británicos ajustaban sus defensas, cambiaban formaciones, refinaban procedimientos. Los Sea Harrier patrullaban con mayor agresividad. Las ventanas de oportunidad se reducían, el margen de error se acercaba a cero. Fue en ese contexto cuando Carlos Alberto Cachón participó en misiones que definieron su lugar en la historia del conflicto. Cachón no era un piloto impulsivo. Su perfil se caracterizaba por la precisión y el control emocional. En un entorno donde el miedo podía paralizar o empujar a errores fatales, su capacidad para ejecutar exactamente lo planificado marcó la diferencia. Entrar bajo, mantener la línea, soltar la bomba en el instante correcto y salir sin desviarse un segundo antes ni después. Durante una de esas misiones, el escenario fue el mismo que se repetiría tantas veces. Vuelo rasante desde el continente, aproximación silenciosa, contacto visual repentino con la flota y una decisión tomada en fracciones de segundo. El fuego antiaéreo se activó casi de inmediato. El cielo se llenó de trazadoras. El buque maniobró para presentar el perfil más difícil posible. Cachón mantuvo el curso. La bomba fue liberada a muy baja altura, en el límite exacto que permitía su funcionamiento. El impacto fue directo. El buque británico quedó dañado, envuelto en humo y fuego. No se trató solo de un daño material, fue una confirmación operativa. El método funcionaba. La flota podía ser alcanzada. La superioridad tecnológica no garantizaba inmunidad. La salida fue tan peligrosa como el ataque. El Skyhawk aceleró al máximo, rozando el mar,
mientras los sistemas británicos intentaban reaccionar. Misiles pasaron cerca, el combustible descendía a niveles críticos, pero el avión regresó, el piloto volvió. No todos tuvieron la misma suerte. Cada misión exitosa estaba acompañada por nombres que ya no respondían en la radio, aviones que no regresaban, sillas vacías en los hangares. El costo humano se acumulaba de manera silenciosa, sin discursos ni ceremonias. Los que volvían sabían que podían no hacerlo la próxima vez. En el lado británico, el efecto fue profundo. Los informes posteriores reconocieron que los ataques argentinos obligaron a modificar tácticas y procedimientos en pleno combate. La Royal Navy comenzó a tratar cada aproximación como una amenaza real, no como una posibilidad remota. La tensión constante desgastaba a las tripulaciones. Dormir, descansar y mantener la concentración se volvieron desafíos diarios. El Atlántico Sur ya no era un escenario controlado, era un espacio hostil, impredecible y peligroso. Para Cachón y sus compañeros, el mensaje era claro: la misión podía cumplirse, pero el precio aumentaba con cada vuelo. Y aún así, las órdenes seguían llegando. Los aviones seguían despegando, porque en esa guerra, detenerse no era una opción. La fase más intensa del conflicto estaba en marcha, y lo que vendría después pondría a prueba no solo la capacidad técnica de ambos bandos, sino también sus límites humanos. Con el paso de los días, la guerra dejó de ser una secuencia de misiones aisladas y se transformó en una rutina brutal. Despegar, volar al límite, atacar, regresar o no regresar. Ese ciclo comenzó a repetirse con una regularidad que desgastaba incluso a los más preparados. La adrenalina inicial dio paso a algo más pesado, más silencioso: el cansancio psicológico. En las bases argentinas del sur, cada amanecer traía la misma pregunta no formulada: ¿quién no volverá hoy? Los pilotos intentaban mantener la normalidad. Revisaban mapas, discutían perfiles de vuelo, ajustaban detalles técnicos. Pero el ambiente ya no era el mismo. Las ausencias se acumulaban. Los nombres dejaban de responder por radio. Las camas vacías en los alojamientos se volvían parte del paisaje. Carlos Alberto Cachón vivía ese desgaste como todos los demás. Cada misión cumplida aumentaba la probabilidad de que la siguiente fuera la última. No existía la ilusión de invulnerabilidad. Al contrario, cada piloto sabía exactamente cuán frágil era. Bastaba un radar que funcionara mejor de lo esperado, un misil que saliera en el segundo justo, un impacto menor en el motor, un error humano mínimo. La flota británica, por su parte, ya había ajustado su postura. La sorpresa inicial había quedado atrás. Las defensas se endurecieron. Los procedimientos se volvieron más agresivos. Los Sea Harrier patrullaban con mayor persistencia. El espacio aéreo alrededor de los buques se convirtió en una trampa cada vez más cerrada. Eso significaba que cada ataque argentino debía realizarse en condiciones peores que el anterior. Los perfiles de vuelo se volvieron aún más extremos: más bajo, más rápido, menos margen. En algunos casos, los aviones volaban tan cerca del mar que cualquier ola fuera de lo previsto podía resultar fatal. El avión dejaba de ser una máquina y se convertía en una extensión directa del cuerpo del piloto. No había lugar para distracciones, ni siquiera para el miedo explícito. El miedo debía ser controlado, o la misión fracasaría. En ese contexto, el concepto de heroísmo pierde sentido. Nadie buscaba gloria, nadie pensaba en medallas. El objetivo era simple y brutal: cumplir la misión y regresar. Y aún así, muchos no lo lograron. Cada pérdida golpeaba con fuerza. No solo por la amistad, sino porque cada piloto sabía que ocupaba exactamente el mismo lugar que el caído. No había distancia emocional posible.
La muerte no era una abstracción, era una posibilidad concreta, diaria y cercana. Para Cachón, como para otros, la disciplina se volvió un refugio. Seguir el procedimiento, confiar en el entrenamiento, no pensar más allá del siguiente paso, despegar, volar, atacar, escapar, aterrizar. Solo después, permitir que el cuerpo reaccionara. Solo después, aceptar que se estaba vivo. Del lado británico, el desgaste también era evidente. La tensión constante, las alarmas, la sensación de que el enemigo podía aparecer desde cualquier punto del horizonte, mantenían a las tripulaciones en estado de alerta permanente. Dormir se volvía difícil, descansar casi imposible. La tecnología seguía siendo superior, pero la guerra había demostrado que no ofrecía descanso psicológico. Los informes internos comenzaron a reflejar esa realidad. El Atlántico Sur no era un teatro de operaciones limpio y controlado. Era un espacio donde cada error se pagaba caro, sin importar el bando. Donde la superioridad técnica no eliminaba el riesgo, solo lo desplazaba. A medida que el conflicto avanzaba, algo se hizo evidente para todos. La guerra no se decidiría solo por valentía o tecnología, sino por resistencia humana, por la capacidad de seguir funcionando cuando el cuerpo y la mente pedían detenerse, por la capacidad de despegar sabiendo que las probabilidades empeoraban cada día. Carlos Alberto Cachón siguió volando en ese escenario, no porque ignorara el peligro, sino porque entendía que su rol no había cambiado. Mientras hubiera una misión asignada, alguien debía ejecutarla, y mientras él pudiera hacerlo, lo haría. Pero incluso los más firmes sabían que la guerra se acercaba a un punto de inflexión. Las pérdidas acumuladas, el desgaste psicológico y la adaptación del enemigo reducían cada vez más las opciones. El margen de supervivencia se estrechaba peligrosamente. Lo que vendría a continuación no sería una simple repetición de lo anterior. Sería la etapa donde cada misión podía ser la última para demasiados, donde el silencio posterior al aterrizaje se volvía más pesado que cualquier explosión. Y en ese tramo final, las decisiones, los segundos y la suerte comenzarían a pesar tanto como el coraje. Toda guerra tiene un momento en el que algo cambia de forma irreversible. No siempre es una gran batalla ni un anuncio oficial. A veces es una suma silenciosa de pérdidas, desgaste y límites que finalmente se hacen evidentes. En el Atlántico Sur, ese momento comenzó a sentirse cuando las misiones aéreas argentinas empezaron a espaciarse y la intensidad inicial dejó paso a una realidad más cruda. Las razones eran claras, aunque difíciles de aceptar. El desgaste humano era enorme. Los pilotos que seguían volando acumulaban horas de tensión extrema que ningún entrenamiento podía absorber indefinidamente. El cansancio no era solo físico, era mental. Mantener la concentración absoluta durante vuelos largos, a baja altura, bajo amenaza constante, comenzaba a cobrar un precio imposible de ignorar. A eso se sumaban las pérdidas materiales. Cada avión derribado no era solo una máquina menos, era una capacidad que no podía ser reemplazada rápidamente. Cada piloto que no regresaba era una experiencia irrecuperable. La ecuación se volvía cada vez más desfavorable. Carlos Alberto Cachón percibió ese cambio con claridad. El clima en las bases ya no era el de los primeros días, cuando la urgencia empujaba todo hacia adelante. Ahora había silencios más largos, miradas que evitaban cruzarse, una comprensión tácita de que la guerra estaba entrando en su fase final, aunque nadie supiera exactamente cómo terminaría. Las órdenes seguían llegando, pero ya no con la misma frecuencia. Cada misión debía ser evaluada con más cuidado.
El margen de riesgo aceptable se reducía, no por falta de coraje, sino por una realidad operativa insoslayable. No quedaban suficientes recursos para sostener el ritmo inicial. Del lado británico, el control del teatro de operaciones comenzaba a consolidarse. La flota había aprendido a convivir con la amenaza aérea argentina. Las defensas estaban mejor coordinadas, las patrullas aéreas se mantenían de forma más constante. El costo de cada ataque argentino se había vuelto aún más alto. Eso no significaba ausencia de peligro. Los buques británicos seguían siendo vulnerables, pero la ventana de oportunidad se había estrechado tanto que cada intento exigía un sacrificio desproporcionado. En ese punto, la guerra dejó de ser una cuestión de iniciativa y pasó a ser una cuestión de resistencia. ¿Cuánto más podía sostenerse ese esfuerzo sin que quebrar por completo a quienes lo ejecutaban? Para los pilotos argentinos, aceptar esa realidad fue uno de los momentos más difíciles, no porque dudaran de su capacidad, sino porque comprendían que la guerra ya no dependía únicamente de ellos. Habían llevado el conflicto hasta un límite que pocos creían posible. Habían demostrado que la flota moderna podía ser desafiada, pero también habían llegado al borde de lo humanamente sostenible. Carlos Alberto Cachón continuó cumpliendo su rol con la misma disciplina que desde el primer día. No hubo gestos finales ni escenas heroicas, solo profesionalismo hasta el último vuelo asignado. Cuando las misiones comenzaron a disminuir, el silencio que las reemplazó fue extraño, casi incómodo. Después de semanas viviendo al límite, la pausa se sentía irreal. El conflicto avanzaba hacia su desenlace. Cuando finalmente las operaciones aéreas se redujeron de forma significativa, quedó claro que la guerra ya había dejado su huella definitiva, no solo en los resultados estratégicos, sino en las personas, en los que no volvieron, en los que regresaron cambiados, en los que aprendieron que sobrevivir no siempre significa salir ilesos. Para Carlos Alberto Cachón, como para tantos otros, el final de la guerra no fue un alivio inmediato. Fue una transición lenta hacia una normalidad que ya no existía como antes. El ruido de los motores seguía presente en la memoria. El cielo seguía apareciendo en sueños. La sensación de haber estado a segundos del final, una y otra vez, no desaparecía fácilmente. La guerra había terminado en el papel, pero en la mente de quienes la volaron continuaría durante años. Y aún quedaba algo por contar. ¿Qué quedó después? ¿Cómo fue recordado ese esfuerzo? ¿Y qué lugar hoy ocupa aquel piloto que voló por debajo del radar cuando casi todo estaba en su contra? Eso es lo que veremos a continuación. Cuando la guerra terminó, no hubo una transición clara entre el combate y la paz. No existió un corte limpio ni un momento simbólico que marcara el regreso definitivo. Para los pilotos argentinos, el final llegó de forma abrupta y, al mismo tiempo, incompleta. Un día volaban al límite de la muerte, al siguiente debían volver a una rutina que ya no encajaba con lo que habían vivido. El silencio fue inmediato. No hubo desfiles, no hubo celebraciones, tampoco hubo un espacio real para procesar lo ocurrido. Muchos regresaron a sus hogares con una carga invisible, imágenes que no se iban, sonidos que regresaban en la noche, recuerdos de compañeros que no volverían jamás. La sociedad, golpeada por el resultado del conflicto y por su propio desconcierto, no estaba preparada para escuchar. Carlos Alberto Cachón volvió como volvieron tantos otros, sin estridencias, sin discursos, sin una narrativa clara que explicara lo que habían hecho. Habían cumplido órdenes, habían volado misiones extremas, habían enfrentado una de las flotas más modernas del mundo con medios limitados. Pero eso no encontraba un lugar claro en el relato inmediato del país. Durante años, la Guerra de Malvinas fue un tema incómodo. Se hablaba poco y mal. O se hablaba desde extremos, la glorificación vacía o el silencio absoluto. En ese espacio, los pilotos quedaron suspendidos, ni héroes oficiales ni derrotados visibles, simplemente hombres que habían hecho su trabajo y cargaban con sus consecuencias.
En el ámbito militar, el respeto siempre existió. Entre quienes conocían los detalles técnicos y operativos, nunca hubo dudas sobre lo que significaron aquellos ataques rasantes. Se sabía que habían cambiado doctrinas, que habían obligado a una potencia naval a revisar procedimientos, que habían demostrado vulnerabilidades que antes se consideraban improbables. Pero ese reconocimiento tardó en salir a la superficie. Con el paso de los años, analistas militares extranjeros comenzaron a estudiar la guerra con mayor frialdad. Informes, libros y documentos británicos reconocieron sin épica ni dramatismo la efectividad y el riesgo extremo de los ataques argentinos. No se mencionaban nombres con facilidad, pero el respeto era evidente. La Royal Navy había aprendido lecciones duras en el Atlántico Sur. Ese reconocimiento externo contrastaba con el silencio interno. Para Cachón, como para muchos, la vida continuó, la carrera siguió, el uniforme se volvió rutina otra vez. Pero la experiencia no se borró, no se borra nunca. Volar por debajo del radar, sabiendo que cada segundo podía ser el último, deja una marca que no necesita palabras para existir. Con el tiempo, algo empezó a cambiar. Una nueva generación comenzó a preguntar sin prejuicios, a querer entender qué había pasado realmente, a separar decisiones políticas de hechos operativos, a escuchar a los protagonistas sin exigirles discursos grandilocuentes. En ese proceso, los pilotos comenzaron a recuperar su lugar en la historia, no como símbolos abstractos, sino como profesionales que enfrentaron una situación límite. Carlos Alberto Cachón pasó a ser mencionado con mayor claridad, no como un mito, sino como un ejemplo concreto de lo que ocurrió cuando la técnica, la disciplina y el coraje se combinaron en condiciones extremas. Su nombre empezó a aparecer en análisis serios, en testimonios, en reconstrucciones que buscaban comprender, no justificar ni exagerar. La guerra, vista desde la distancia del tiempo, dejó de ser solo un resultado y comenzó a ser un proceso lleno de errores, improvisaciones, decisiones difíciles y actos humanos llevados al límite. En ese marco, los pilotos dejaron de ser piezas silenciosas y comenzaron a ser reconocidos como lo que fueron, hombres que volaron cuando casi todo estaba en contra. El posguerra no les devolvió lo perdido, nunca lo hace, pero les otorgó algo distinto: contexto, comprensión y, finalmente, respeto. Y ese respeto no nace de la victoria ni de la derrota, nace de haber estado allí, de haber hecho lo que parecía imposible, de haber sobrevivido cuando tantos no lo hicieron. Solo queda una parte más por contar. ¿Qué significa hoy aquella misión? ¿Qué deja como legado? ¿Y por qué, décadas después, sigue siendo una historia que merece ser narrada? Décadas después, cuando el ruido de los motores ya no llena el cielo del Atlántico Sur y los mapas volvieron a ser líneas quietas sobre el papel, queda una pregunta que sigue vigente. ¿Qué significó realmente aquella guerra? No en términos de banderas o territorios, sino en términos humanos. La historia suele recordar los conflictos desde arriba, decisiones políticas, movimientos estratégicos, resultados finales. Pero hay guerras que solo pueden entenderse desde abajo, desde la cabina de un avión que vibra al límite, desde un piloto que vuela tan bajo que el mar parece querer alcanzarlo, desde un segundo exacto en el que una decisión define la vida o la muerte. Carlos Alberto Cachón no cambió el curso de la guerra por sí solo. Ningún hombre lo hace, pero su historia representa algo más profundo: la capacidad humana de enfrentar lo imposible cuando no hay alternativa. Con medios limitados, sin tecnología de punta, sin margen de error, él y muchos otros volaron misiones que hoy siguen siendo estudiadas en academias militares de todo el mundo. No fueron héroes de propaganda, no fueron figuras de discursos fáciles, fueron profesionales empujados a un límite extremo. Durante años, su historia quedó atrapada entre el silencio y la simplificación. O no se hablaba de ellos,
o se los reducía a consignas vacías. Pero el tiempo hizo algo importante. Permitió separar el ruido de los hechos. Permitió entender que, más allá del resultado político, hubo hombres que enfrentaron una de las flotas más modernas del planeta y demostraron que la tecnología no elimina el riesgo, solo lo transforma. El legado de aquellos pilotos no está en una victoria ni en una derrota, está en las lecciones que dejaron, en cómo cambiaron doctrinas, en cómo obligaron a repensar la guerra naval moderna y, sobre todo, en cómo demostraron que el coraje no siempre grita, a veces simplemente despega, cumple la misión y regresa en silencio. Recordar estas historias no es glorificar la guerra, es entenderla, es honrar a quienes no volvieron y es reconocer a quienes sobrevivieron cargando con algo que no se ve, pero que nunca desaparece. Porque volar por debajo del radar no fue solo una táctica, fue una forma de enfrentar un destino que parecía escrito. Si esta historia te ayudó a entender lo que realmente ocurrió, si te hizo ver la Guerra de Malvinas desde una perspectiva más humana y más profunda, deja tu comentario con tu opinión o con lo que más te impactó de este relato. Dale like al video, suscríbete al canal para no perderte más historias contadas con rigor y respeto, y activa la campana para acompañarnos en los próximos episodios. Porque mientras estas historias sigan siendo contadas, aquellos que volaron tan bajo nunca serán olvidados.